Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, trabajando aquí en Cuenca a media luz, haciendo esfuerzos por continuar al aire, como gran parte del país, sufriendo con los problemas de la energía. Ecuador se encuentra literalmente en un agujero negro. Quisiéramos preguntarle a usted si es que ve salidas, ve una luz en el futuro. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Por supuesto que hay salidas, lo importante es tener la valentía para reconocerlas e implementarlas. Primero reconozcamos que el problema que vive el país en materia eléctrica no es climático, no es por falta de lluvias, el problema es por falta de inversión. Y esto sucede porque tenemos un esquema estatista en donde el Estado es el único inversor, es un monopolio estatal, la electricidad, el sector estratégico de la electricidad, consagrado en la Constitución, en donde no está abierta la puerta a la inversión privada, sino que solo se la tolera por excepción. Entonces, mientras el Estado tiene plata, se construyen hidroeléctricas, aplausos, todo funciona maravillosamente. Pero cuando el Estado se queda sin plata, la inversión se detiene. Y es lo que sucedió en 2014. En 2014 el Estado se quedó sin recursos, se acabó la bonanza petrolera. En 2019 la oferta energética dejó de crecer. Entonces, pero la demanda evidentemente sigue subiendo porque crece la población, crece la economía. Entonces, desde 2019 tenemos una demanda que crece más rápido que la oferta y los apagones eran cuestión de tiempo. Con lluvias o sin lluvias, los apagones están aquí y se van a repetir en el futuro hasta que no cambiemos el esquema para abrir la puerta a una inversión masiva. El gobierno, en el plan de electricidad, reconoce que se requieren 17,000 millones de dólares en la próxima década para poder invertir en electricidad, sanear el sector eléctrico. Entonces, esos recursos no los va a tener el Estado. Es necesario abrir la puerta a todo tipo de inversión. La inversión pública tiene que ser bienvenida. La inversión privada, bienvenida. La inversión mixta, bienvenida. Lo que necesitamos es una inversión masiva para salir de este atolladero en el que estamos. Pero eso requiere de cambios profundos, cambios legales de fondo, para que se abra la puerta en la práctica a esa inversión. Ahora bien, vale la pena aprender del pasado. ¿Qué es lo que se hizo mal? Además de estas coyunturas económicas, 2014, 2015 bajaron drásticamente los valores del petróleo internacional y la economía empezó a ponerse en problemas. Pero hubo también decisiones de carácter político que se tomaron. Por allí está el gobierno de Lenín Moreno, que fusionó el Ministerio de Energía y de Electricidad y coincidentemente el Plan Nacional de Electricidad fue abandonado. Aquí hay que estar claros, no es que se abandonó el plan de electricidad, el plan de electricidad es inejecutable. ¿Por qué? Porque no hay plata. El plan dice que hay que invertir 17,000 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿y por qué abandona ese plan? ¡Cumple el plan! ¿Cómo va a cumplir Bueno, si es que el Estado no tiene... esa es la situación actual. Ecuador tenía en un momento dado incluso energía para venderla, para exportarla. La oferta energética subió durante la bonanza petrolera. ¿Por qué? Porque había plata, había muchos recursos. Entonces la oferta subió hasta 2014, hasta 2019 siguió subiendo lentamente. Hasta el 19 fue el último año con incremento de oferta energética. Pero el Estado se quedó sin plata en 2014. Desde 2014 empieza el ajuste fiscal porque ya no había recursos. Y en este esquema donde el único inversionista es el Estado, vemos cómo ya no puede invertir más. No se puede ejecutar el plan, se abandona el plan, pero ¿por qué se abandona? Porque no hay plata, el plan en el papel se aguanta todo. Podemos escribir todas las hidroeléctricas del mundo, el Ecuador puede ser exportador mundial de electricidad, sí, todo, el papel aguanta todo, pero la realidad es que necesitan los recursos. Y desde 2014 el Estado no tiene los recursos y no los va a tener por muchos años más, eso estemos claros. Podemos poner a cualquiera, le podemos revivir a Einstein para que venga a manejar el sector eléctrico en el Ecuador. Y no va a poder solucionar si seguimos con el esquema actual, porque el esquema actual dice, tiene que invertir el Estado, tiene que cumplir el plan eléctrico. El plan está, planes no han faltado, lo que ha faltado es los recursos. Por eso es que el cambio que se tiene que dar es el cambio de un modelo. Tenemos ¿cómo hay que corregirlo? ¿Cómo cambiar este modelo? ¿Cuál sería el golpe de timón a dar? Hay una iniciativa y a una segunda, diríamos, recurrente del gobierno a través de ese plan No Más Apagones, que al momento se encuentra en la Asamblea. Lo que hay que hacer son 3 reformas de fondo, 3 cambios importantes. Debe contener una reforma estructural.
La primera es crear un mercado eléctrico mayorista. En el Ecuador no existe un mercado eléctrico. El Estado fija los precios por decreto. No existe libre oferta y demanda de electricidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear ese mercado eléctrico mayorista, que es un lugar en donde cualquier productor, oferente, generador eléctrico puede vender su electricidad libremente, sea este generador público, generador privado, generador mixto, cualquiera entra a vender su electricidad libremente. ¿Quién compra en el mercado mayorista? El sector industrial, el sector comercial y las distribuidoras eléctricas. Esas son las que compran. Entonces tenemos un mercado en donde los precios se determinan por la interacción de la oferta y la demanda. No hay fijación de precios. Libremente se determinan los precios y hay una libre oferta y una libre demanda. Con eso creamos el incentivo de fondo para que haya incentivo para invertir. Con eso se logra corregir. Le hago un paréntesis pequeño aquí. ¿Qué pasa con los sectores que son subsidiados en el país? Hay extremos y extremos. Hay tarifas muy bajas para los sectores más pobres, hay tarifas muy bajas para sectores particularmente mineros. Allá voy. En el tema sector industrial, sector comercial, precios de mercado. Punto. No, el Estado no fija, no regula, no controla nada. Es precios de mercado. Pagarán el precio vigente en el mercado en ese momento, el precio más bajo disponible en ese momento, negociando uno a uno en negociaciones individuales con los vendedores de energía. Segunda reforma, esa era la primera reforma, mercado mayorista. La segunda reforma, si estamos todavía ahí, ¿no? La segunda reforma tiene que ver con eliminar todas las trabas a la inversión. En la actualidad existe, por ejemplo, un límite de 10 megavatios de autogeneración privada. No se permite más. Hay apagones, pero se prohíbe que se genere más. Es decir, como que fuese malo generar mucha electricidad. Hay que eliminar ese límite. Hay que eliminar el límite absurdo que prohíbe el uso de capitales privados para dar mantenimiento a infraestructura pública. Las hidroeléctricas se caen a pedazos, pero está prohibido por ley y eso fue introducido en la ley No Más Apagones 1, que se ha prohibido utilizar capitales privados. Y tercer tema, se tiene que eliminar cualquier direccionamiento tecnológico. En la actualidad, por ejemplo, la ley No Más Apagones 1 decía se puede invertir el sector privado, pero solamente en energía solar, energía eólica y geotérmica, pero no en el resto. Hay que eliminar todas esas trabas. Al final es una decisión de los inversionistas qué tipo de tecnología usar en cada momento. Entonces, esa es la segunda medida, eliminar las trabas. Y la tercera medida es sincerar el subsidio. ¿Qué significa sincerar el subsidio? Primero, aclaro, sincerar el subsidio, estoy hablando de la electricidad para uso residencial. Y cuando digo para uso residencial y digo sincerar el subsidio, no significa eliminar el subsidio. El subsidio se mantiene. El subsidio no tiene por qué cambiar, es una decisión política. Entonces, no tiene que cambiar el subsidio residencial. Lo que se necesita es que se registre donde tiene que registrarse. Es decir, que el Estado asuma en el presupuesto el subsidio residencial y que no sea como en la actualidad, que se le carga a las compañías eléctricas distribuidoras, porque eso las descapitaliza. Eso es parte de también que genera esta crisis. Empresas quebradas que no tienen cómo invertir. Entonces, el rato que el subsidio para la electricidad residencial esté refinanciado en el Estado, registrado en el Estado, se libera a las compañías distribuidoras de ese subsidio. Esto significa que solamente el segmento residencial mantendrá un control de precios y tendrá un subsidio como se ha mantenido hasta ahora, es decir, no tendría ningún cambio para el sector residencial esta reforma. El mercado mayorista y quienes pueden comprar en el mercado mayorista no son los usuarios residenciales. Los que compran en el mercado mayorista son los usuarios industriales, los usuarios comerciales y las empresas distribuidoras que compran esa energía para venderla a los usuarios residenciales y que reciben la compensación del Estado del subsidio en la fracción que corresponda en función al subsidio que existe en la actualidad. ¿Qué pasaría con todo el parque eléctrico que existe en Ecuador? ¿Seguiría siendo manejado por el Estado? Lo que tiene el Estado, primero, otra característica de esta reforma, el Estado no tiene que vender un alfiler. No tiene que vender. A la población ecuatoriana les peluzna la privatización, perfecto. Quieren que todo sea del Estado, perfecto, que siga siendo. No vende un solo alfiler. Lo único que necesita hacer el Estado es entender que hay que dar mantenimiento. No podemos seguir con infraestructura que se cae a pedazos. Y para eso hay que eliminar esa prohibición de usar capitales privados para el mantenimiento. ¿Cómo se puede dar mantenimiento con capital privado? Vía concesión.
La concesión no es privatización. En la concesión el Estado sigue siendo dueño. ¿Por qué se hace una concesión? Se hace para que haya un privado administre a cambio de invertir una cierta cantidad para ampliar o para mejorar esa infraestructura y para aplicar una cierta tecnología. Entonces, la infraestructura estatal tiene que darse mantenimiento urgente, abriendo la puerta al uso de capitales privados para poder para tener esos recursos y dar ese mantenimiento. El Estado no tiene que vender ni un alfiler. Todo lo que es del Estado actualmente seguirá siendo del Estado, y lo que tiene que hacer simplemente es abrir la puerta y decir, abro la puerta a la inversión. Usted puede construir las hidroeléctricas que quiera, sector privado, las que le dé la gana, su decisión, construyalas. Pero ya esas son infraestructuras que se hacen privadas en distintas ubicaciones, en donde el Estado no está cediendo ni está privatizando nada. Entonces, es una reforma que, y quiero insistir, no necesita de eliminar el subsidio actual. El subsidio residencial se mantiene. No necesita privatizar nada. Los activos del Estado siguen siendo del Estado. Lo que necesita es abrir la puerta a la inversión. Entender lo que los comunistas chinos entendieron hace muchísimo tiempo. Los comunistas chinos, algo que todavía en el Ecuador no se entiende, que suena radical. Los comunistas chinos entendieron hace muchísimos años cuando Deng Xiaoping decía, no importa que el gato sea negro o que sea blanco, lo importante es que case ratones. En el caso eléctrico y en muchos otros sectores, tenemos que entender lo mismo. No importa si la inversión es pública, aplausos a la inversión pública, bienvenida. No importa si la inversión es privada, aplausos a la inversión privada, bienvenida. No importa si la inversión es mixta, aplausos a la inversión mixta, bienvenida. Ahora, economista Costa, un cambio en un sistema siempre implica amenazas y oportunidades. ¿Qué amenazas y oportunidades ve usted con este esquema que usted propone, y cómo afectaría particularmente en términos de la economía, de la inflación, de costo de vida, de competitividad, que es un tema crucial para todo el sistema productivo nacional, que no tiene los mejores índices, los mejores rangos, de allí la bajísima inversión extranjera? La afectación es positiva, porque tendrían electricidad. Empecemos por ahí. Tener electricidad es fundamental para la producción. Por otro lado, teniendo una oferta energética saludable, el precio de esa energía va a ser más barata. Eventualmente van a tener tarifas mucho más competitivas que las actuales. Un precio de mercado no va a ser fijo, va a variar dependiendo de los horarios. Entonces, la actividad productiva podrá incluso negociar ciertos horarios con tarifas mucho más bajas, modificar los horarios de trabajo para poder acogerse a beneficios de tarifas incluso inferiores a las que existen en la actualidad. Entonces, hay que estar muy claros que el beneficio es gigantesco, porque el país está teniendo una limitación en su crecimiento por la falta de electricidad. Hace alrededor de 2 años, una empresa internacional, una empresa que se llama Galco, quería montar una planta de procesamiento de aluminio en el Ecuador. Necesitaba 600 megavatios de potencia. ¿Y qué le dijo CENEL? Váyase cantando y bailando a otro país, busque en dónde montar su planta, porque aquí no hay esa electricidad, no le podemos dar esa electricidad. Así es como se limita el crecimiento en el Ecuador, así es como se limita el empleo. Y lo mismo sucede con el sector camaronero, sector que tiene precios muy bajos en la actualidad, y que la electrificación es una manera de construir competitividad, porque reduce costos. Actualmente los costos con el combustible diésel son muy altos. Entonces, la manera de reducir costos es usando electricidad. Pero lamentablemente no hay redes de transmisión y tampoco hay electricidad que entregarles. Y por eso es que el sector camaronero, el segundo producto de exportación del Ecuador, está desconectado de la electricidad. Esos son esos absurdos, y así es como limitamos el crecimiento económico. Ahora, economista Costa, no hay sistema perfecto. Hablando de lo público y lo privado, esencialmente, en los Estados Unidos, capital como país, capital del mundo de el neoliberalismo, del liberalismo económico, se tuvo una amarga experiencia con la producción de energía eléctrica y el manejo de la energía eléctrica en Texas. Usted recordará, me parece que un periodo no muy largo, hace 3 años aproximadamente, hubo una fenomenal crisis allí que puso en jaque a todo ese estado en pleno invierno, y allí el gobierno federal tomó acciones para, en alguna medida, volver a un control mayor estatal, cortando esa situación bastante liberal que existía en ese estado, en uno de los más grandes de Estados Unidos. Bueno, para su tranquilidad, en el Ecuador es totalmente estatal el sector eléctrico, y es lo que estamos pagando las consecuencias. Es un monopolio estatal. Es decir, más estatal ya no se puede ser.
No, Estamos ¿qué ya se en el puede aprender extremo. de esas experiencias Entonces, del lo que yo primer creo que, mundo? yo no creo que no podemos aprender nada de los fracasos, tenemos que aprender de los Ujú. casos de éxito. Vamos, veamos qué pasa, por ejemplo, en los países de la región, en Chile, en Colombia. ¿Por qué Colombia no tiene apagones cuando tiene las mismas condiciones de sequía que el Ecuador? Colombia también tiene sequía, tiene el mismo régimen. ¿Y qué pasa con todos los países de Centroamérica, donde también tienen casos de éxito? Lo que estoy pidiendo y la propuesta que estoy diciendo es, no estemos en el extremo estatista, abandonemos ese extremo. No digo vamos al extremo contrario, donde no hay Estado. No, no es una anarquía. No, es un concepto que yo sé que Ya, para el pero Ecuador, puede darnos usted mismo la pregunta que pone Colombia, por ejemplo. ¿Qué es lo que le hace diferente y no tiene apagones? que tiene un mercado eléctrico mayorista, que no tiene límites a la inversión privada y que las empresas eléctricas no tienen que reconocer directamente los subsidios. Y esto no ha Entonces, cambiado a pesar las del gobierno de Petro. no ha cambiado, eso continúa. Eso continúa con gobiernos de izquierda, de derecha, de cualquier posición política. Ellos construyeron un sistema que funciona, que es viable con cualquier tendencia política. Los países no se reinventan cada 4 años, tienen que pensarse en el largo plazo. Por eso es que lo que hay que pensar, no tenemos que pensar en los extremos, porque se dice, es que vivimos del extremo estatista, entonces tenemos que ir al extremo anarquista. No, por favor, abandonemos los extremos, vamos al centro, no es muy difícil. El centro es decir, queremos inversión de todo tipo. Que siga la inversión pública, sí, por favor, que siga la inversión pública, pero que haya privada y que haya mixta, que haya todo tipo de inversión, porque esa es la única manera de tener un esquema exitoso como el que funciona en Colombia, como Asumamos, el que funciona en Chile. asumamos, economista Costa, de que ya sea con este esquema que usted propone o con cualquier otro esquema, se logra superar esta crisis energética de Ecuador, de energía eléctrica en concreto. ¿Se habrá superado con eso los problemas económicos de Ecuador? ¿O qué más es necesario? Bueno, el país tiene que hacer reformas por todo lado, pero yo sé que no se van a hacer porque en el país hay una tendencia al conservadurismo muy fuerte. La población es conservadora en esencia, no quiere que nada cambie, pero eso sí quiere que los resultados sean distintos. Entonces, quien quiere tener realmente los beneficios de un país desarrollado, tiene que subirse a un avión y buscarlos en el exterior. Esa es la realidad para las futuras generaciones, porque en el Ecuador no se quiere cambiar nada. Se piensa que lo que se está haciendo bien, pero vemos que los resultados no funcionan. Este mismo esquema de apertura a la inversión hay que hacerlo en todas las áreas, en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector de telecomunicaciones, en el sector eléctrico, en todas las áreas. Hay que destrabar, las trabas para la inversión en el país son gigantes. Tenemos que eliminar esa tramitología excesiva. Eso es construir competitividad, es decir, de manera integral hay que construir competitividad y eso se logra eliminando el exceso de trabas que existe en la actualidad. Pero no va a suceder, lamentablemente yo estoy convencido que eso no va a suceder, pero por lo menos hay que seguir insistiendo y decir, miren, esto funcionó en los países que han prosperado lo hicieron, ¿por qué no copiamos? ¿Por qué no copiamos a los del sudeste asiático? Cómo ellos crecieron abriéndose a las exportaciones, abriéndose al mundo, volviéndose en centros atractivos para la inversión. ¿Por qué no les copiamos a los comunistas chinos, que crearon un entorno absolutamente capitalista en donde lograron los beneficios del mercado, de las inversiones masivas de todo el mundo, porque todo el mundo invierte en la China y de esa manera lograron crecer aceleradamente? Esos son los sueños que uno puede tener, que lamentablemente, dadas las condiciones ideológicas de la población, no hay mucha cabida en el Ecuador, pero hay que seguir insistiendo hasta que eventualmente algún día, alguna generación, ya no será esta generación, sino tal vez de aquí a unas 4 o 5 generaciones, entiendan que lo que se ha venido haciendo no funciona, que el mundo ya migró, abandonó esos prejuicios de los años 70 y que ahora entienden que tiene que haber inversión y que la inversión es positiva y que tiene que haber todo tipo de inversión, pública, privada y mixta. Y que es un absurdo que la misma constitución del Ecuador bloquee la inversión privada creando monopolios estatales. Eso es el absurdo más grande, va a tener que ser, la Constitución de 2008 tiene que ser eliminada, tiene que ser sustituida por una Constitución que sea amigable con el crecimiento y con la generación de bienestar. Estamos ya entrando en la recta final de un proceso electoral en Ecuador, donde se definirá gobiernos. ¿Qué es lo que quisiera escuchar usted en el discurso de los candidatos a la presidencia de la República? Algunos mensajes se han dado ya, y aquí se incluye al presidente de la República, estos de bajar el IVA al 13 o hasta el 10%, condonar deudas de la banca pública, no es una oferta, es algo que lo está haciendo el gobierno ya, o considerar gratuito el consumo de energía hasta 180 megavatios de enero hasta, desde diciembre hasta febrero. Bueno, ya vamos a escuchar las promesas
típicas de toda elección, te regalo todo, todo gratis. Pero esas promesas son pues, promesas realmente politiqueras. Esas no están cambiando el tema de fondo, la estructura del país, no están mejorando el entorno para la inversión. Las promesas, las propuestas que quisiera escuchar son propuestas para mejorar el entorno para la inversión. Que haya algún candidato que nos diga el Ecuador va a ser un país atractivo para invertir, no solo porque yo lo digo, no es un tema de discurso, es un tema en la práctica. Para que sea atractivo para invertir en el sector eléctrico, que nos digan, vamos a crear un mercado eléctrico mayorista, para que el país sea atractivo para invertir. Eso no significa que el Estado deja de invertir, no significa que el Estado sale de la ecuación. El Estado sigue haciendo su máximo esfuerzo en todas las áreas, pero se permite la inversión creando un mercado. Y eso tiene que suceder en petróleo, tiene que suceder en todo el resto de áreas de la economía. Que nos diga, voy a eliminar trámites, que nos digan que voy a seguir abriendo mercados, que voy a crear una legislación laboral moderna, no mantener una de hace más de 80 años, cuando ni siquiera existía Internet, que voy a copiar lo que ha funcionado en el mundo. Es decir, que nos digan que el país va a cambiar. Eso es lo que necesitamos. Y esos cambios tienen que ser copiando lo que ha funcionado en el mundo, lo que ha tenido éxito. Eso es lo que tenemos que copiar. ¿Y alguno de los 16 candidatos lo ve usted en esa línea? Es muy pronto para decir, recién se han terminado de inscribir, hay que ver cuáles son las promesas, hay que analizar sus planes de gobierno, que imagino que pronto podrán estar disponibles en la página web del CNE, y en ese entonces podremos decir quién tiene cuál de los planes realmente se enfoca más en la apertura a la inversión, en copiar lo que ha funcionado en el mundo, lo que hasta los mismos comunistas chinos entendieron que tenían que abrirse a la inversión, que esa era la única manera de crecer aceleradamente, a la inversión de todo tipo. Ellos no dijeron en ningún momento, no, la inversión privada no me gusta, solo pública. Eso ya lo superaron hace muchísimos años, pero lamentablemente en el Ecuador todavía no se ha superado esos prejuicios arcaicos. Y espero que haya cada vez más candidatos que vayan entendiendo que se deben superar los prejuicios, que hay que abandonar los extremos, que no queremos todo Estado, tampoco queremos anarquismo. Queremos una sociedad próspera, que es algo muy distinto. Y eso implica entender que la inversión tiene que venir, tenemos que abrirnos a la inversión y a todo tipo de inversión, sin restricciones. Bien. Gracias por habernos acompañado, economista Acosta. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es el director de Análisis Semanal.